Pues continuamos con el programa y aquí tenemos también a un invitado estrella con el cual tuvimos la oportunidad de visitarlo en estos días de la semana, el ingeniero Fernando Alonso. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por invitarnos a estar aquí en tu casa. Sí, el director general de Tierra de Alonso y Fincas Bay. Así es. Pues ingeniero, tuvimos una semana un poquito de disfrute con usted, estuvimos una semana ahí conviviendo, conociendo los quesos, conociendo su vino, y bueno, pero de todos modos queremos conocer un poquito más, que nos amplíe, ahora sí que todo lo que platicamos ese día. Pues la pasamos muy bien, ¿no? La pasamos muy bien ahí en el rancho. A mí me dio muchísimo gusto recibirlos, que salgan un poquito, que nos visiten. Fíjate qué cosa más bonita. Nosotros trabajamos transformando los productos del campo, ¿no? Por un lado la leche, ¿no? Bueno, desde las pasturas, ¿no? Así es. Desde la pastura que sembramos, que cortamos, que se la damos a comer al ganado, ellos nos dan la leche, nosotros la transformamos en queso, y no solo eso, en experiencias, ¿no? Que así eso es lo más bonito. Y además qué bonito que además de todo de que, o sea, la combinación y la armonización que mencionábamos ese día, la armonización del queso y del vino, que normalmente, hay muchas cosas para armonizar el vino y el queso, pero finalmente esa combinación siempre como que se ha mencionado mucho, ¿no? Armonizar el queso y el vino, ¿no? Sí, como no, fíjate que hay ciertos productos, en este caso hablando de quesos, el queso no solamente se va a poder hacer un maridaje con vino, normalmente se hace con la bebida que se produce en la región, ¿no? Así es. Entonces, y en este caso, Querétaro, el gran productor de vinos, pues es la bebida especial, ¿no? Como para hacer ese match, pero también la cerveza es un punto importante, ¿eh? También la cerveza en Querétaro, todas las cervezas artesanales han tenido un boom, pero bueno, en este caso estamos hablando de queso y vino, sí. Bueno, aquí el chef también le quiere preguntar algo. Sí. Sí. Fíjese que dentro ahora sí que todo el recorrido que pudimos hacer, aprendimos ahora sí que del proceso, cómo se selecciona la uva, cómo se guarda, pero hubo 3 preguntas en específico que no solamente nos quedaron a nosotros, sino creo que a mucha gente se ha preguntado todo este tiempo. Ese día nos estuvo comentando o hizo señalización en cuanto al corcho. ¿Qué diferencia hay de usar el sintético o el natural? Sí. Bueno, mira, vamos a pensar qué viene siendo un corcho, ¿no? El vino se hace hoy en día en depósitos de acero inoxidable, es donde fermentamos nuestro jugo, ¿no? Nuestra uva. Lo fermentamos ahí. Después, el vino lo puedes poner en unos depósitos de madera que llamamos nosotros barricas, ¿no? Antiguamente también se hacía en barro, ¿no? Hoy algunas vinícolas siguen utilizando el barro, pero ya es muy poco, ¿no? Tanto para fermentación como para crianza. Y luego ya que el vino ha pasado por estos procesos, tú tienes que poner el vino en un recipiente para poderlo vender a una casa, a un establecimiento. Entonces se utilizó la botella, ¿no? La botella de vidrio en este caso, pero había que taparla, ¿no? Y cuando tú empiezas a hacer el vino cuando lo fermentas puede estar en contacto con el oxígeno, ¿sí? Puede estar en un recipiente abierto, pero ya cuando ha pasado la fermentación y ya todas las pieles han bajado y ya no tienen esa capacidad de cuidar al vino, tú lo vas a tener que poner en un recipiente, ¿no? Pero que ya no tenga el contacto directo con el oxígeno. Entonces, en tu pregunta directa, los corchos, ¿no? El corcho va a ser un tapón, ¿no? Que va a ser para que el vino no se derrame, pero también para que tenga una microoxigenación en la botella. También se puede dar que le pueden poner una corcholata, que se puede poner al vino también un corcho sintético, ¿no? Que son de plástico. Y fíjate que si el corcho cumple con la finalidad, 1, que no se derrame el líquido de la botella, y 2, que no haya un contacto franco con el oxígeno, ese corcho, esa tapa, pues nos va a dar una buena base de utilidad, ¿no? No importa que sea sintético o que sea de corcho, ¿no? ¿Sí? Mientras cumpla con la
utilidad, que es tapar al vino y evitar que el oxígeno tenga un paso franco, ¿no? Entonces, pero claro, es mucho más romántico el descorchar una botella que traiga corcho natural, en vez de que sea de plástico o que sea una taparrosca, ¿no? Inclusive ves que el vino ahora también lo puedes llegar a abrir, Sí. ¿no? Desroscas y Ajá. abres. Cuando estás de viaje, bueno, esto lo agradeces, ¿no? Cuando Sí, no llevas claro. el descorchador, así es. Ok, pero mucho es también por cuestión de tradición, ¿no? Como, Sí, definitivo. Pero el corcho, fíjate que tiene cierta porosidad que al vino la microoxigenación es benéfica, ¿no? Ok. Pero sí, la tradición en el queso y en el vino es fundamental, ¿no? sí, claro. también. Ahora, otra de las preguntas que nos realizaron es, siempre cuando vamos a comprar vino, vemos que hay una botella transparente y una que es ligeramente, bueno, verdosa. Ujú, ujú. Porque una es de un color y la otra es del otro. Sí, así es. Bueno, el color en las botellas se puede basar primero en cuanto a el tipo de vino, ¿no? Ok. Un vino tinto es un vino que puede tener ciertos cambios en el tono, ¿no? En el color, ¿no? En la profundidad, en la intensidad del mismo color. Entonces, al ponerlo en una botella verde o ámbar, ¿no? Tú vas a estar protegiendo al vino sobre ciertos rayos de luz, ¿no? Entonces, con eso, lo que tú estás haciendo es protegiendo el color del vino. Hay algunos vinos, por ejemplo, los vinos blancos, ¿no? O rosados, ¿no? Que no tienen este tema del color. En el caso del vino tinto, Ujú. los ves en botellas claras, entonces por eso es el cambio de colores. Ahora, también se llega a utilizar, en algunos casos son verdes, en otros lados son ámbar, ya, eso ya. Es lo que le llamamos lo que es son fotosensibles Exactamente. los vinos. Exactamente, así Ok. es. Así es. Sí, así porque es. incluso si va uno al supermercado, puede encontrar, como comentó usted, tanto botellas verdes, ámbar o incluso hasta azules. O sea, Sí. por eso fue la duda que a muchos les causó decir, ok, porque lo más clásico es decir, botella transparente para el blanco, botella verde para el tinto, pero Claro. pues no solamente hay esos colores, hay muchísimos más. Sí, por supuesto. Fíjate que en todo esto, pues la tradición es un tema sumamente importante, ¿no? Pero la innovación también, ¿no? Ahora te puedes llegar a encontrar, además de los vinos clásicos que tenemos, el tinto, el blanco y el rosado, han llegado a ver en el mercado hasta vinos azules, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, pues bueno, todo esto es cuestión de probar y probar, ¿no? Ok. Así es. Ok, y la última pregunta de las que teníamos en nuestro público era el tamaño de la botella. Todo el mundo vende la botella de 750, pero sabemos que hay tanto unas más chicas como unas más grandes. La que yo conozco, que es la más grande, me parece que es de 18 litros. Ujú. Ahora sí que ahí mi pregunta para usted, ¿esa para qué se usa o a quién se vende? ¿A quién va específicamente ese tipo de botella? Bueno, fíjate que el tamaño de la botella se dio en base al tamaño de las barricas. Ok. ¿No? Las barricas normalmente son de 225 litros, ¿no? Y en cada barrica van a caber 300 botellas, ¿no? Sí. 300 botellas de 750 mililitros. Entonces, de ahí que sea el tamaño de la botella, ¿sí? Los 750 mililitros, así es. Y tienes diferentes tamaños de botella y bueno, habrá algunas que van a servir típicamente para la Fórmula 1, Ujú. ¿no? Has visto que sacan unas sí, ahora grandes sí que botellas, sí. Exactamente, ¿no? Y hay otras botellas que son pequeñitas, ¿no? Sí. Que son 375 Sí. mililitros, ¿no? Que viene siendo la mitad de aquella botella. Todo va a ir en función de del tamaño de la barrica, ¿no? Ok, Así, ok. 225 litros. ¿sí? Ingeniero, y bueno, también aparte de eso, pues también tuvimos la bondad de usted de traer estos quesos también para que promueva también sus productos. Obviamente estamos degustando un vino Tierra de Alonso, Así es. que es su vino estrella y que de alguna forma pues le hemos degustado esta noche y la verdad lo hemos disfrutado mucho. Qué y bueno. pues ¿qué nos puede decir al público de sus quesos también? Pues mira, el tema del queso es un tema apasionante, ¿no? Súper apasionante, porque en el vino tienes los colores básicos que dijimos que es blanco, rosado, tinto
y naranja también, que en algunas regiones del mundo se utiliza el vino naranja, ¿no? Que básicamente tú lo obtienes de fermentar una uva blanca, pero con todo y el raspón, ¿no? Cosa como viene el racimo íntegro, ¿no? Y eso te va a dar un vino naranja. Es muy diferente, tiene otras características, pero en el caso del queso tienes una cantidad de colores impresionantes, ¿no? Simplemente aquí en este pequeño plato que tenemos 3 variedades, pues vemos cómo el queso ha evolucionado distinto. En algún caso está el queso sumergido en vino tinto, y bueno, ahí ya tienes una corteza diferente, ¿no? Por un lado, cremoso por dentro, color cremita, y en la parte externa tienes esa coloración, ¿no? Luego tienes al ladito, tienes el queso tipo reblochón que hacemos nosotros aquí en Querétaro, en Quesos Bay, que es un queso, la tipicidad de este queso es un queso que es suave, es cremoso, ¿no? Y es de lo que más nos piden a nosotros, es como así el queso insignia de nosotros, ¿no? Y aquí tenemos otro queso que se llama, es un queso Orsum, ¿no? Que si le ves el tono es un color mucho más intenso, ¿no? E inclusive tú ves la parte externa, esta es la parte externa del queso, ¿no? Lo vemos con otro tono, ahí si te fijas, el amarillo bajó un poquito, y esto fue por la incidencia de la luz, ¿no? Okay. El queso es tan sensible o más, ¿no? En unos casos que el vino, ¿no? Cómo volteemos los quesos, cómo los guardemos en nuestro refrigerador, cómo los partamos. Cada queso o cada forma de queso tiene una forma de partirla especial, ¿no? Entonces tenemos cuchillos especiales, tenemos tablas especiales, tenemos algunos instrumentos, ¿no? Que sirven para sacar algunas rosetas de los quesos. En fin, es un mundo increíble, ¿eh? Pues agradecemos de verdad que haya venido, ingeniero. Próximamente vamos a presentar todos esos reportajes, ya subimos unos a las redes sociales, pero pues invita al público a visitar Tierra de Alonso y Fincas Bay. Cómo no, bueno, pues estamos hoy en un momento, yo creo que ideal, ¿no? Para ir a visitarnos. Es un lugar donde es al aire libre, ¿no? Donde van a conocer cómo se transforman todas estas cosas, donde van a ver los animales, pueden llevar a los niños, ¿no? Para que convivan con los animales. Es un lugar pet friendly, ¿no? Pueden llevar a la mascota. Después pasan a ver cómo se transforma el jugo en vino. Bajan a las cavas, que son espectaculares. Tenemos la cava de los quesos, la cava de las barricas, la cava de las botellas, ¿no? Vaya, van a poder ver, inclusive a ver cómo hacemos hablar a las piedras, ¿no? ¿Sí? Va a ser un placer recibirlos. Tenemos el restaurante, entonces vayan, sabemos que lo van a disfrutar. Pues totalmente. Ingeniero, pues le agradecemos nuevamente su visita y agradecemos al público el haber estado con nosotros. Y esperemos la próxima semana continuar con Café, Vino y Tertulias en otra entrevista. Muchísimas gracias y buenas noches.